¿Por qué me dice eso? Em, el libro de Carol Bateman creo que está libre en el Google, en Internet, ¿no? Con respecto a este punto, la última cosa que quiero decir, que a mí como feminista, honestamente, me asombra que muchas compañeras feministas puedan admitir que la sexualidad o el sexo puede ser un instrumento de trabajo y defiendan el trabajo sexual. Porque si miramos la historia del feminismo desde el 70 hasta ahora, por lo menos, pero también tenemos antecedentes antes, uno de los ejes miramos la historia del feminismo, uno de los ejes de las luchas feministas ha sido que, la sexualidad de las mujeres deje de ser una sexualidad subordinada. No hablo de otras sexualidades porque, bueno, me remito solamente a las mujeres y al feminismo, pero esto se puede aplicar también para otras sexualidades, digamos, ¿no? Aquí y en las diapositivas que sigue es casi, me pareció interesante hacerles conocer un listado de cuáles son temas sobre los cuales se viene debatiendo desde hace por lo menos 150 años. Eh, Acá en la Argentina y en el mundo. Yo lo sigo más de cerca en textos de autores argentinos, digamos, pero como ustedes saben, el sistema prostitucional ha sido globalizado, es un sistema global desde por lo menos la mitad del siglo XIX. ¿Mm? Las últimas décadas, desde 1860, 1870, un intensísimo movimiento de captación de mujeres para ser prostituidas en, yo conozco sobre todo los países del Río de la Plata, que son Uruguay, Brasil, Argentina, eh, ah, fueron captadas en los países europeos, especialmente Francia e Italia, y polacas, para ser prostituidas en los prostíbulos argentinos. A tal punto que había una división muy clara del trabajo, ¿no? Estaba la mafia italiana, la mafia francesa, la mafia polaca judía y la mafia criolla. ¿No? Y hubo intensísimos debates, hubo investigaciones, hubo congresos internacionales. En 1902 y 1910 hubo congresos sobre la trata de blancas, que así se llamaba el reclutamiento. El reclutamiento y trata es lo mismo. em, y el nivel y las denuncias que había en Europa sobre el traslado de las mujeres europeas a los países de América Latina fue muy fuerte, a tal punto que hubo investigaciones internacionales, investigaciones hechas por Inglaterra, hechas por Francia, etcétera, ¿no? Y entonces los temas de debate, ¿cuáles eran? Nada original, porque hoy en día se sigue discutiendo y diciendo lo mismo, que la causa de la prostitución es la pobreza. Se discutía sobre el rol del Estado. Hubo intensísimos debates y ahí sí que hubo cambios importantes en regímenes. Por ejemplo, Argentina fue durante unos 30, 40 años, no me acuerdo exactamente, un país reglamentarista, hasta que en el 30 y pico se hizo abolicionista. O sea, hubo cambios de sistemas sociojurídicos, o sea, pero el tema del debate era cuál es el rol del Estado. Eso permaneció, digamos, más allá de cuál era la política que se tomaba, la política estatal. La otra cuestión era las reacciones de la sociedad, que más que expresar una preocupación por lo que pasaba dentro del mundo prostibulario, la explotación, los castigos, los homicidios, etcétera, etcétera, lo que le preocupaba era que se viera. La prostitución tendría que estar oculta. De manera que los prostíbulos se prohibieron y solo podía haber prostíbulos donde había una sola persona. ¿Mm? Esa era una manera parecía una casa. Por ejemplo, acá en una zona céntrica, alrededor de varias facultades, estaba lleno de prostíbulos, pero en dos departamentitos con una sola mujer prostituida, ¿no? Porque de esa manera se disimulaba. Otro de los temas que sigue siendo un gran tema hoy en día es el de la impunidad y el poder de las organizaciones proxenetas, ¿no? Los vínculos con el poder político, digamos, la protección con el poder político, con el poder policial. Acá hace unos 10 años
cuando estaba Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, hubo de 50 más o menos comisarías que hay en la ciudad de Buenos Aires, echaron a 47 comisarios porque porque protegían prostíbulos en todos los barrios de la ciudad. De 50 comisarías, 47 comisarios fueron acusados de protección a los prostíbulos. Bueno, de cada uno de los puntos yo puedo hablar media hora, pero bueno, paso rápido porque quiero llegar a otros temas. Yo miro el reloj cada ratito. El tema de la trata nacional e internacional, trata, reclutamiento, no se olviden, trata es igual a reclutamiento. El tema de la prostitución infantil, la relación, bueno, por si tu pobreza ya lo dije, y hay una cosa que es, ya me lo olvidé. Bueno, esos eran los temas tradicionales. Y acá les presento en esta última diapositiva temas más recientes, de las últimas 2 décadas, 3 décadas, como mucho. El rol de los que pagan por sexo, o prostituyentes, en España creo que les dicen prostituidores. La significación ética, jurídica, filosófica que tiene la mercantilización de las personas. Ahora, en estos últimos años en que vivimos una explosión de capitalismo salvaje y brutal, eh, se discute en muchos países la posibilidad de vender el hígado, vender el riñón, vender un ojo, ¿por qué no vender el sexo? Bueno, eso ya está absolutamente aceptado, ¿no? Eh, la violencia del acto prostituyente en sí mismo, no la violencia adjunta, no que un prostituidor le pegue a una mujer prostituida, sino el acto mismo prostituyente es conceptualizado como un acto violento. ¿No? Y los impactos que la práctica prostitucional tiene para las víctimas, para quienes son usadas, para las quienes tienen su sexualidad al servicio de, los impactos que tiene sobre la subjetividad de estas mujeres o varones y en la integridad personal. ¿No? Y acá les quiero citar, después les voy a dar la cita, una médica francesa que hizo su tesis de doctorado sobre el impacto de la objetualización de una persona prostituida, porque es, a mi gusto, el trabajo oh, más conmovedor que yo he leído, ¿no? Sobre lo que significa, ¿no? Sobre lo que significa la práctica. Porque ustedes en quienes, acá hago un pequeño paréntesis, sobre quienes plantean la importancia de legitimar la prostitución, legalizarla, porque de esa manera los espacios prostitucionales estarían controlados, las mujeres prostituidas estarían protegidas, trabajarían en horarios establecidos, con claridad, habría cosas que se pueden, cosas que no se pueden, etcétera, etcétera. Em, Ella con absoluta claridad diría algo como, bueno, lo digo en mis palabras, no importa si estás en un hotel 5 estrellas o estás en un rancho con sábanas sin sábanas. Lo que daña a la persona es la práctica prostituyente, no el contexto en el que esa práctica tiene lugar. Y esto, Judith Trincart, esta médica francesa, después de una investigación de bastantes años, su tesis de doctorado, lo dice lo demuestra con indicadores, con signos, etc. Básicamente, ahora lo vamos a ver, voy a decir algo de Judith Trincart, si voy a tener tiempo. Y acá voy a plantear sobre uno de los temas que, bueno, por el título también de este seminario general, es el tema de los prostituyentes, ¿no? Acá quiero parto de esta frase porque la verdad es una joya. Albert Londres fue un francés, un periodista francés que fue enviado a la Argentina en 1920 y pico para investigar formalmente fue enviado por la Sociedad de las Naciones para investigar sobre el reclutamiento de las mujeres y cómo era la vida en los prostíbulos y lo que pasaba con las mujeres que traían de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre una frase que dice en el libro se llama El Camino de Buenos Aires. Yo lo utilicé como título de algún artículo porque me gustó mucho. Em, Él señala que en el origen de la prostitución está el hambre, y con eso todo el mundo coincide y aplaude a Albert Londres. Pero dice, no hay que perder nunca de vista que si no hubiera hambre, también
habría venta de mujeres mientras existan hombres para comprarlas. Pero en ese caso habría un 80% menos. ¿Por qué lo uso? ¿Por qué uso esta cita? Esta es textual de Albert Londres, que fue asesinado cuando volvía después de su investigación en la Argentina, donde estuvo 2 o 3 años. Volvía en barco a Europa y el barco fue incendiado y él murió en el incendio y se considera que se piensa que fue un incendio intencional para matarlo a él. Em, lo traigo porque es la primera vez en libros de historia que yo he leído que alguien cita, sin nombrarlos con el título de prostituyentes o prostituidores, nombra a los que pagan por sexo como responsables de la prostitución. La causa no es la pobreza, la causa es que hay hombres que pagan. Bueno, acá es una serie de títulos, que los voy a citar algunos, así como hay investigaciones sobre mujeres, y creo que no me alcanzan las páginas de un cuaderno para decirles cuántas investigaciones hay en Argentina, en el mundo. Es decir, bueno, hay muchas investigaciones sobre las mujeres prostituidas. Investigaciones sobre varones prostituidos hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, debe haber 15, ¿no? Porque me resguardo porque seguramente hay algunas que no conozco, ¿no? Pero 15, 20, no mucho más. En algún momento que yo investigué había nada más que estas. Ahora no me puse a investigar si hay trabajos más recientes, supongo que sí. Em, y bueno, como lo citó antes Laura, lo voy a decir, en el año 2005-2006, con alumnos de la Universidad de Buenos Aires, hicimos una investigación en conjunto a varones que pagaban por sexo. La única pregunta, lo único que se le preguntaba era si pagó por sexo, si paga o pagó por sexo. Y si decía que sí, se le hacía una entrevista muy abierta, muy, muy abierta. Fueron entrevistados desde profesores de las universidades, arquitectos, diseñadores gráficos, trabajadores, empleados de comercio, estudiantes, bueno, todo tipo de personas y de todas las edades. Creo que el más viejo tenía 78 años, el más joven tenía 20. Lo que ustedes ven acá son extractos textuales de lo que estos varones dijeron a lo largo de sus entrevistas. Las entrevistas casi todos decían lo mismo. Fue muy difícil analizarlo, ¿no? Eh, Son los beneficios del capitalismo. Con guita es fácil conseguir bienes y el cuerpo es un bien. Esto de la aceptación de la mercantilización absoluta, la humanidad mercantil, es decir, la humanidad de los seres humanos me refiero, ¿no? La humanidad mercantilizada. De hecho, el lenguaje formal hoy, prostibulario, no habla de prostíbulos, mundo prostitucional, mundo proxeneta, habla de mercado del sexo, mercado del sexo. Es legítimo, tan legítimo como el mercado de panes. Es un intercambio monetario, plata por carne, pagas y listo. Lo pienso como un servicio que quien quiere lo consume, quien no quiere no lo consume. Nunca me pregunté por qué iba, es normal, para mí es normal, existió siempre, va a existir, seguir existiendo. Todo se naturaliza muy rápido cuando vas a un cabaret, son cosas de hombres, cosas de consumo. Y acá, por ejemplo, cuando hablan de violencia y de cosificación, hablan que los cosificados son ellos. Es un poco violento. Vos estás ahí sentado en un boliche, viene una mina en pelotas y se te para encima. Es muy violento, es violento. O vos sos una billetera. No viene a otra cosa, no importa si tenés sentimientos, qué pensás. No les importa nada, es terrible. Las mujeres prostituidas son insensibles, vos sos un gil, ellos quieren la guita, lo usan al hombre. Y uno tiene el poder de la plata, pero las putas cobran antes, entonces vos perdés automáticamente tu poder antes de tocarla.
Bueno, esto está en un libro que se llama Lugar común, la prostitución, que no tiene muchas interpretaciones. La síntesis de las entrevistas la hice yo y la verdad que no había mucho para interpretar. Así que lo único que se me ocurrió es poner delante el discurso prostituyente. En algunas de las investigaciones en la lista de investigaciones que yo cité, uno de los trabajos serios es el de un sueco, un trabajador social sueco que se llama Sven Axel Mansson. Eso también está en internet, ustedes lo pueden encontrar, este artículo. Eh, y lo que él hace un análisis, no voy a leer detenidamente porque además son datos antiguos, no tengo datos actuales, no actualicé yo estos datos. Eh, los dos países que tienen más prostituyentes son España e Israel. ¿Mm? España tiene un 39%. Son estudios hechos a partir de muestras, pero muestras serias, ¿no? Bueno, en España casi el 40%, Rusia 10%, Estados Unidos 16%, Inglaterra 7%, Países Bajos 14%, Suiza 19%. Bueno, a mí no me gusta mucho dar datos, digamos, ¿no? Pero bueno, como tocaba el tema, me parecía que un toque de color era traerles algún dato, ¿no? Esta fue también una publicación de un centro de mujeres de Haifa, en Israel, donde estiman que hay 1 millón de visitas de tipo por mes en los burdeles israelíes. Después de hacer la guerra van al prostíbulo. Bueno, aquí muy brevemente, usted en el año 99, Suecia le dio una vuelta de tuerca al abolicionismo, porque el abolicionismo de los países como los nuestros establecen, ay, quédate en un solo lugar. ¿M? El abolicionismo tradicional es un abolicionismo que eh, penaliza a los proxenetas, penaliza a los reclutadores, eh, y bueno, penaliza a algunos cómplices, en algunos casos, algunas sentencias acá en la Argentina de las últimas décadas que yo analicé, encontré que hubo médicos penalizados, que tuvieron penas breves de 1 a 2 años, este, por la tarea de complicidad, digamos. Pero el abolicionismo sueco es un abolicionismo que, digamos, le llamo abolicionismo sueco, no sé si tiene algún otro nombre. En Suecia eh, no intentaron tener una política que aboliera absolutamente la prostitución e hicieron campañas dirigidas a los prostituyentes, penalizaron a los proxenetas, por supuesto que eso ya estaba, a las mujeres prostituidas trataron de reciclarlas con campañas de capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que quería mostrarles es, y eso fue mi intención cuando hice con los estudiantes la investigación sobre qué dicen los que pagan por sexo, de qué hablan, qué dicen, cómo lo explican, cómo lo justifican. Eh, Fueron campañas que se hicieron en algunos países, no muchas, para visibilizar justamente a los que pagan por sexo. Esta es una serie de afiches, son muchos, yo traje algunos nada más, y este es para mostrar que también hay modalidades que utilizan las nuevas tecnologías, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está escrito en sueco está traducido al costado, que cada vez hay más de los suecos que compran sexo por la red. Acá, en base a una estadística que ellos tienen, 1 de cada 8 varones pagan por sexo. Esta es una campaña en la que yo participé, que bueno, es mucho más compleja porque tiene estos son afiches, pero hay un cuadernillo, que ese cuadernillo puede circular si ustedes quieren, y donde, bueno, entre otras cosas, retoma algo digamos que, digamos que Carol Page retoma en sus expresiones, que es la de que la sexualidad tiene que ver con un intercambio mutuo y que viene de una famosa frase de Kant, que en la que dice que las cosas tienen precio y las personas dignidad, como si negando la posibilidad de objetualizar a las personas o a la sexualidad de las personas, ¿no? Estas son imágenes de esta campaña en la que yo participé, que trata de mostrar, poner el eje en los que pagan.
no en las mujeres, ¿no? Bueno, paso a otro tema, que es el impacto de las prácticas prostituyentes. Como ustedes se darán cuenta que este tema me podría haber llevado 2 horas y un poco más también, ¿no? Pero solamente eh, me permití tomar algunas cosas donde ustedes pueden después, si quieren leer. En esta investigación y el libro que Laura citó, La niñez prostituida, que fue una investigación hecha en el año 1999, en que fui contratada con un equipo grande que organizamos una investigación que trataba de dar respuesta a la pregunta que UNICEF hacía. Se hicieron investigaciones en toda América Latina, ¿no? Y en otros países también, pero en América Latina hubo varias, en Colombia, en México, muy semejantes, en la que la pregunta de la cual partimos, porque es lo que nos preguntaron, era si había niñas y niños o adolescentes en los circuitos prostibularios, si había chicas a chicos prostituidos, ¿no? Y bueno, en ese libro que tiene unas 320 entrevistas, 150 fueron niñas, niños y adolescentes. En esos, también yo tengo un estilo de entrevista abierta, entrevista narrativa, dejar hablar, que cuenten cómo, dónde, qué sé yo, lo que quieran, que hablen como quieran, con su propio lenguaje. Después el problema de traducción será nuestro, pero no se puede hacerlos hablar con un lenguaje que no es de los chicos ni de los adultos, o sea, que dejar hablar como técnica de entrevista. Bueno, acá hay una cita eh, que dice, bueno, no es de la niña prostituida, esto está mal. Esta es una psicóloga experta en trauma, y dice, para permitir que personas extrañas penetren tu cuerpo es necesario suprimir fenómenos naturales como el miedo, la vergüenza, el asco, el sentimiento de extrañeza, el desprecio, la culpa. Esta cita a mí me hace rememorar algunas entrevistas a chiquitas que hicimos en la investigación esta para UNICEF, que recuerdo que se entrevistó a la nena, que tenía 15 años, y a la madre, ¿no? Que la madre sabía que la chiquita era prostituida. Y decía, yo no sé por qué, todo lo que gana se lo gasta en perfume y jabón, ¿no? Bueno, claramente creo que esta psicóloga da una respuesta a esto, ¿no? Y muchas mujeres, incluso adultas, dicen que cuando vuelven a sus casas no saben con qué bañarse, ¿no? Para sacar esa sensación de rechazo, de asco, ¿no? Que les produce la práctica prostituyente, ¿no? Y acá está Judith Trincar. Prácticamente me detengo en ella porque podríamos hablar. Hay muchas otras autoras, Melissa Farley, que pueden acceder mucho en Internet. Hay varios estudios con muestras bastante numerosas sobre el impacto psicológico de las prácticas prostituyentes. Pero la única que logró crear un concepto específico fue Judith Trincar. Marisa Farley y otras autoras, como por ejemplo Ingeborg Strauss, una alemana, también experta en trauma, hablan de sintomatologías o síndromes muy parecidos o que se pueden dar por otras causas, ¿no? Disociación, negación, bueno, se pueden dar por muchas otras, sí, por muchas otras causas. Pero Ingeborg, Judith Trincard, lo que empieza a observar, ella trabajaba en centros periféricos de salud de París, donde venían muchas mujeres prostituidas. Y lo que ella decía era que las primeras preguntas y el primer acercamiento al tema, y por eso se planteó la investigación, no entendía la capacidad de soportar el dolor que las mujeres prostituidas tenían. ¿Sí? Y que las palabras que definían, por ejemplo, negación o cierto tipo de categorizaciones psicológicas o psiquiátricas, a ellas no le alcanzaban para entender lo que les pasaba a estas mujeres. Porque llegaban a la consulta médica en situaciones muchas veces de extrema laceración
y situaciones de muchísimo dolor, molestia, etcétera, ¿no? Y lo que ella señala entonces, esta es la explicación de alguna manera, inventa un concepto, desarrolla un concepto que es descorporización y lo define de esta manera, ¿no? Proceso de transformación físico y psíquico que corresponden a disturbios sensitivos que afectan el esquema corporal, no afectan el brazo ni la nariz, el esquema corporal, y generan una separación de la imagen, esquema corporal, de lo que resulta un bloqueo del cuerpo entero en su totalidad para la persona, que conllevan pérdida de cuidado de su cuerpo y de salud. Ese proceso es provocado por la necesidad de adaptarse a un contexto de efracción corporal repetido, irregular, cuando se vive la imposición de una instrumentalización extrema del cuerpo de un individuo. La descorporización se produce, está provocada por la situación prostitucional, es decir, por un acto sexual realizado por dinero de manera repetida, regular, y no por las condiciones en las cuales esa situación se desarrolla. Creo que este es un concepto para quienes de ustedes, si trabajan en el campo de la salud, eh, vale la pena profundizarlo, ¿no? Eh, la tesis de Judith Trincart está en internet, accesible, pero está en francés. ¿No? Bueno, acá tomé una más como ejemplificación, pero ya más tradicional, un enfoque más tradicional, que no por eso es incorrecto, ¿no? Pero me pareció muy importante traer el concepto anterior, porque, no sé, me da ganas de, cuando yo trabajo sobre estos temas o doy clases, me gusta aportar algún elemento que pueda hacer pensar, que les quede resonando después, digamos, ¿no? Farley hizo varios países del mundo, yo ahora no me acuerdo cuáles, hizo muestras de 800, pues, mujeres de 500, y donde, bueno, las respuestas dan cuenta de que son agredidas físicamente, que son violadas, y que, bueno, un 68%, como lo decía acá abajo, em, tiene lo que se llama trastorno de estrés postraumático, que es un síndrome complejo que puede tener distintos síntomas, digamos, ¿no? Distintos tipos de malestares en la persona. ¿Mm? Em, y por este tema, este puntito, lo quiero cerrar con algo que yo he observado, digamos, ¿no? Porque yo he hecho entrevistas a mujeres prostituidas y hay como una cierta reticencia a reconocer que están mal. En general tratan de reponerse o de defenderse como estrategias de alguna manera de resistencia, tratando de sacar lo positivo de lo que están haciendo. No, pero yo manejo esa situación. No, pero bueno, para mí dentro de todo es más fácil esto que tener un horario de 8 horas de día porque tengo chicos. Es decir, como estrategias defensivas para justificar el ser explotadas, digamos, ¿no? Y bueno, esto pretende ser una explicación, porque ustedes saben que hay también en este debate, entre los debates, hablemos en plural, acerca de las mujeres prostituidas, si son víctimas, si no son víctimas, si lo eligieron, si tienen la libertad de elegir, si no la tienen, si son forzadas, etcétera. Y es que para sentirse víctima, en este caso como en cualquier otro, ¿no? Pero en este particularmente, para sentirse víctima, eh, sentirse víctima está relacionado con los valores que existen en una sociedad. Y si en una sociedad se valora, si en una sociedad se considera que tener sexo con 14 personas por día, someter su sexualidad a otra persona por dinero, ese dinero cubre lo que pueda sentir esa mujer, eh, es muy difícil sentirse víctima. ¿Mm? Afecta incluso a su propia subjetividad. No es que disimula, afecta su subjetividad, le cuesta salir de ese lugar. Si nadie la considera víctima,
¿cómo puede considerarse ella a sí misma víctima, ¿no? Puede sentir un malestar, pero bueno, ¿no? Empieza a ser aplastada por, por la ideología hegemónica, digamos, ¿no? Bueno, yo creo, Laura, no sé si me estás escuchando, que sobre el rol del Estado, abolicionismo, reglamentarismo, prohibicionismo, vos estuviste trabajando, ¿no? Sí. Entonces me lo paso. Bueno, si quieres darle un repaso, tienes todavía 10, 12 minutos, porque claro, hay muchas preguntas en el chat que las tengo Bueno, recogidas para leértelas. está bien. Mira, en un momento pensé hablar de la dimensión económica, ¿no? Ustedes saben que los contadores de los prostíbulos no me prestaron los balances, ¿no? Intenté, pero no pude. Es una economía ilegal, marginal, ilegal, pero hay algunos datos que resultan muy interesantes. Yo les dije que entre 1870 y 1930 la prostitución estaba acá legalizada. Y en la ciudad de Buenos Aires, los prostíbulos representaban el 2% de los negocios registrados y pagaban el 19% de los impuestos. Esto para dar cuenta de el nivel de lucro que tenían los prostíbulos. Imagínense ahora. ¿No? Ustedes saben que hay prostíbulos chiquitos, hay prostíbulos grandes, hay prostíbulos que cotizan en bolsa. Eh, en algunos casos, bueno, en la investigación cuando hicimos la niñez prostituida entrevistamos a algunos proxenetas, pero en realidad no eran yo los llamo proxenetas igual, pero era la entrevista más interesante es la de un médico, jefe de servicio de un hospital de acá de la Argentina, que era accionista de un prostíbulo. ¿No? Y cuando antes de pasar al hospital, que entran muy temprano, en la Argentina entran muy temprano los médicos a los hospitales, trabajan solo la mañana, pasaba por el prostíbulo a cobrar las ganancias. ¿No? Cuando uno de sus hijos se enteró, se suicidó. ¿Cuál era la actividad de su padre? La actividad secundaria de su padre. En lugares donde se calcula las ganancias de los prostíbulos, es los Países Bajos, porque igual los Países Bajos tienen legalizado, pero tienen una parte que es ilegal también. Pero algunas cifras, por ejemplo, que son más serias, en Dinamarca, acá en Dinamarca, la pornografía representa la tercera industria en términos de ganancias. ¿No? Bueno, números de mujeres y eso, bueno, nada. Preferiría que intercambiemos, porque ahí por ahí enriquezco algunas de las cosas que dije, ¿no? ¿Les parece que deje de compartir? El... Sí, así te hago todas las preguntas que tengo recogidas. ¿Te parece a ti? Me parece. Empiezo, ¿eh? Muchas gracias, querida. Es que hay muchas preguntas recogidas y te voy a hacer una de una compañera que se llama Laura que lo necesita para un trabajo que está haciendo y la pobre repitió la pregunta un montón de veces y dice, desde la mirada de la educación social, ¿cómo podemos prevenir la explotación sexual en mujeres en situación de calle, sin hogar? ¿Qué recursos podemos ofrecer para revertir esta situación? ¿Te quieres que te haga de a una y vas contestando? Sí, Vale. sí, sí. Mira, em, acá creo hay algo previo a aclarar, digamos. Hay muchas personas que creen que la prostitución de calle es una prostitución marginal y no controlada. ¿Mm? Yo prácticamente no conocí en la Argentina ningún espacio callejero en la cual no hubiera proxenetas ni control. ¿Mm? No es que están es el espacio de la libertad, donde una mujer va, porque ahí no hay controles, no hay proxenetas, no, hay organización. Es la minoritaria, pero además, en términos de la mayor parte de la prostitución se da en espacios cerrados. Pero es una prostitución que está controlada.
Acá la experiencia que hubo fue hacer trabajo, tratar de contactar con ellas en la calle y en general trabajaron las experiencias más duraderas, más profundas, más serias, lo hicieron las adoratrices. Es una congregación de monjas que también existe en España, ¿no? Y que está dedicada nada más que a ese tema y tiene muchísima experiencia de trabajo con mujeres en espacios de prostitución callejera. Creo que la posibilidad de contactar a las adoratrices y ver un poco la experiencia que han tenido, digamos, ¿no? Ellos salían a la calle, pero además tenían centros de acogida, ¿no? Donde eh, la prevención para mí es igual para en todos lados, digamos, ¿no? Eh, es la conciencia de las mujeres de que, bueno, es decir, hay muchos temas para trabajar con estas mujeres, porque tampoco las investigaciones dan cuenta que la prostitución ha permitido que mujeres pobres salgan de la pobreza y se hagan ricas, ¿no? Todo lo contrario. Yo no sé si respondo a tu pregunta, pero combatir la prostitución callejera es combatir la prostitución y que hay que combatirla con estrategias que ataquen las ideas fundamentales que sostienen que la prostitución es posible, ¿no? Que sostienen que las mujeres pueden eh, alienar su cuerpo. ¿No? Y eso hay que empezar con educación sexual en la escuela primaria, qué sé yo, directamente. Te muteaste. Monse pregunta un montón de cosas, Silvia. Te las voy a Ajá. leer todo, lo pregunta Monse. ¿Qué mensaje es clave transmitir a la juventud para contrarrestar al lobby proxeneta? ¿Cómo desmontar el discurso de la libertad sexual? ¿Qué responderías a quien dice que hay prostitución libre? Y sigue, ¿eh? Eh, ¿Por qué cuesta tanto que las instituciones reconozcan que la prostitución es violencia sexual? ¿Cómo podemos frenar la normalización del consumo entre los chicos adolescentes, donde ven pornografía accesible, ilimitada y gratuita? ¿Qué mecanismos utilizan los proxenetas para captar a las chicas hoy en día? En fin, ¿qué recursos reales tiene una mujer que quiera salir de la prostitución? Todas esas preguntas las hace Monse. Me traigo una enciclopedia y trato de responder, porque la verdad, eh, Pero bueno, como son preguntas que algunas se han repetido otras personas, te las voy diciendo. sí, estoy pensando, bueno, que vivimos en una sociedad que no nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho, pero que si tengo que dar una respuesta muy general, es que de alguna manera tenemos que empezar a ser creativas o creativos para correr el eje de los debates. ¿No? Es una trampa discutir en términos, en cierto sentido, binarios, ¿no? Y tenemos que correr el eje porque uno de los ejes fundamentales y que está encarnado en el sentir y en el pensar de muchas personas, que es una salida posible, ¿no? Que es una salida posible, y hay hasta frases hechas. Es mejor la prostitución que ir a limpiar baños, es mejor la prostitución porque, bueno, ahí manejo los horarios, algunas frases las dije antes, ¿no? Porque tengo chicos y entonces de día estoy con los chicos y entonces yo de noche hago lo que quiero. Ah, bueno, es lo mejor porque así estoy de día con los chicos. Es decir, correr el eje de la discusión, correr el eje de la discusión. Y en principio una de las ideas madres es ahí no vas a hacerte rica, ahí no vas a ser feliz. Ahí, es decir, no es una salida para, como dicen esas autoras que vimos, para achicar la brecha entre la riqueza de los varones y la pobreza de las mujeres. No es cierto, las mujeres van a seguir siendo más pobres siendo prostituidas. ¿No? Em, yo creo que hay que hablar, encontrar la manera de traducir las argumentaciones
que tenemos contra la prostitución, cuáles son sus causas, cuáles son los impactos que tiene, de una forma que sea accesible a cualquier persona o a personas de distintos sectores. Por ejemplo, acá en algunos casos se han hecho historietas para, eh, como historietas con historias de vida, ¿no? Se ha usado el teatro. No, la prostitución sigue existiendo en la Argentina, no vayan a creer. Pero, por ejemplo, la experiencia que han hecho en algunos casos fue bastante interesante de promover debates a partir de obras de teatro, a partir, bueno, de historietas, bueno, distintas estrategias comunicacionales. eh, bueno, no se puede, ¿desde dónde hacerlo? Desde distintos lados, desde las escuelas, desde las organizaciones sociales, desde la televisión, que no nos van a dar mucho espacio, radialmente, es decir, cuando nosotras empezamos a trabajar hace 30 o 40 años con el tema de que se reconociera ciertas modalidades de violencia, lo que dependía de a qué sector nos dirigíamos. Por ejemplo, si trabajábamos con mujeres rurales analfabetas, no íbamos a hacer un libro para que lean desarrollando las argumentaciones. Lo que hacíamos era spots radiales, em, materiales de difusión, gráficos sin texto, que las imágenes hablaran por sí mismas. Bueno, campañas públicas, o sea, campañas públicas de todo tipo orientadas a cada sector poblacional. No es lo mismo hacer una campaña para adolescentes que una campaña, por ejemplo, yo recuerdo que una de las primeras campañas que hicimos tenía que ver con decir sí cuando querés, decir no cuando no querés, ¿no? Que era, en realidad apuntaba a la prevención de cualquier forma de violencia sexual. Y yo recuerdo que adolescentes de 13, 14, 15 nos decían, ¿y por qué no nos dicen lo contrario? ¿Por qué no nos dicen que no digamos que no cuando, a ver cómo era, que no digamos, porque eran chiquitas, educadas muchas veces en familias, bueno, religiosas, que decían sexo no, sexo no, sexo no. ¿Por qué no nos dicen que sí al sexo cuando tenemos ganas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también a qué público nos estamos dirigiendo, porque si están en una etapa en que están buscando información sexual, tienen curiosidad, en estar en la etapa del despertar, etcétera, etcétera, no se puede trabajar con cierto tipo de consignas que sí se puede trabajar con mujeres adultas. Tenemos que experimentar. Nosotras hemos experimentado cosas. En los últimos tiempos, yo personalmente me he dedicado a campañas que tienen que ver con visibilizar a los prostituyentes. Para mí es una de las estrategias, es una, nada más. Pero bueno, no estoy trabajando con mujeres, estoy trabajando con sectores institucionales, con otros sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Las mujeres que están en extrema situación de vulnerabilidad hay que ir y darles una mano, llevarlas a un centro de atención, darles apoyo, decir que esa no es la salida, pero darles al mismo tiempo un apoyo que le permita sobrevivir. ¿M? Por ejemplo, ¿a quién hay que preguntar? Hay que preguntar en Suecia qué experiencia tienen con el, el trabajo que hicieron con mujeres prostituidas que no querían dejar la prostitución, pero que insistieron para que se reciclaran. Hay que preguntar esa experiencia. Yo no tengo ese conocimiento. Creo que no hay mucho, pero creo que tenemos que tratar de partir de experiencias y que no vamos a tener una receta única para responder a todas las preguntas que tenés, ¿no? Y usar la creatividad, honestamente usar la creatividad y darse cuenta cuando no funciona y probar otra estrategia, ¿no? Te voy a hacer otras dos preguntas. Mira, a Yo me ver, frustro con mis respuestas. eso. eh, Andrés ha hecho un montón de preguntas también. Te voy a leer tres de Andrés. Una es, ¿cómo trabajar la prostitución con varones en el rango de 20 hasta los 60? Esa sería una pregunta de Andrés. Ahora te voy a hacer otras dos preguntas más de Andrés. Eh, dice Andrés, bueno, te voy a hacer una pregunta que te va a gustar, creo. Dice Andrés también, además de cómo trabajar con los varones.
dice, ¿cómo se puede incluir al sector privado y a la sociedad civil para también que las mujeres salgan de la prostitución? Y la tercera pregunta que te voy a leer de Andrés es que no hemos mencionado el activismo trans que apoya la explotación sexual de mujeres. Déjame empezar por la primera. La experiencia que tenemos con varones, con la investigación esta que se hizo, que hubo muchas más entrevistas que las publicadas, que las que tomamos para hacer el informe. Y de 120 entrevistados, hay uno solo que dijo que a partir de la entrevista decidió nunca más ir a un prostíbulo, ¿no? Una cosa que descubrimos en esas entrevistas era que todos los entrevistados eran absolutamente conscientes de que las mujeres a las cuales ellos se acercaban, a las mujeres que prostituían, eran explotadas, que no se quedaban con el dinero, que les quitaban el 70, el 80% de lo que ellos pagaban, que muchas estaban en situaciones de encierro, que muchas estaban en condiciones espantosas de encierro y castigo, porque ustedes saben que son muy rígidos en general los proxenetas. Eh, y muchos de ellos decían, sabemos todo eso, sabemos todo eso, etcétera, pero en ese momento no nos importa. Yo lo que haría a esos tipos les pegaría un tiro en el tujes, digamos, ¿no? Pero no tengo una respuesta, porque de más de 100 personas entrevistadas, que solo uno diga, no voy más, ¿m? Y otro que dijo, esto me hace dudar, pero la verdad que sé que no voy a poder detenerme, digamos, de ir. No es sencillo. Lo que hay que hacer es, bueno, ahí honestamente me entra un costado que no es de mi gusto, pero tengo ganas de represión. ¿M? Tengo ganas de realmente políticas legales muy rígidas de represión. No veo otra, no veo otra. No les vamos a cambiar la cabeza a esos tipos que desde los 15 años se iniciaron sexualmente prostituyendo. Después siguieron y siguieron y siguieron. Yo la verdad que no sé cómo, no sé cómo. ¿M? Cambiarles, a ver, meterles inteligencia artificial en la cabeza. Yo no sé inteligencia artificial, pero bueno, honestamente, esta sociedad, al contrario, creo que no solo no ofrece recursos, sino que quita recursos, digamos, ¿no? Con la expansión de la pornografía, ¿no? Creo que la pornografía, no nos, bueno, sí, nos damos cuenta, y vos, Laura, lo has trabajado mucho. La pornografía es una de las estrategias promotoras. Anda a pelearte con la industria pornográfica, ¿no? Siendo una ONG de 5 personas y que tiene un presupuesto de $20.000 al año. Anda a pelearte. ¿M? Y con las redes abiertas, con, qué sé yo, las redes. Yo recuerdo haber hecho un curso una vez en Alemania, qué sé yo, que vino un tipo de Japón. Dijo que el 90% de las redes, en ese momento, hace como 15 20 años, que el 90% de las redes eran pornografía. La verdad, una se cae de susto, una se cae de susto. ¿Y cómo pelearse con eso? Bueno, soy socióloga, chicos. No, la verdad no tengo respuesta. Ahí no tengo respuesta. Creo que pelearse con las organizaciones prostibularias, con las organizaciones... Es decir, el poder que tienen, el poder que tienen. Aquí hemos tenido, qué sé yo, el presidente, acá hubo un tipo que era, yo recuerdo cuando hice la investigación para UNICEF, alguien me dijo, si vos querés, te contactamos con fulano de tal, que es el contador de uno de los prostíbulos más grandes de la Argentina, ¿no? Entonces yo dije, perfecto, sí, sí, y fui a UNICEF a hablar. Yo no me iba a encontrar con el contador de la organización prostibularia más grande de la Argentina. Dije a UNICEF, Naciones Unidas, señoras y señores. Acá tienen una manera de entrar con un tipo que está metido en serio en la organización prostituyente. UNICEF no quiso hacer la entrevista.
Años más tarde, ese señor estaba sentado con Macri, que era presidente de la Argentina, en un boliche mexicano. Ese señor. ¿No? Se imaginan que yo con ese señor no me podía pelear, ¿no? Que además era una socióloga que del tema entendía hace en esos años bastante poco, ¿no? No, no quiero alentar la impotencia. ¿No? Creo que tenemos que machacar ideológicamente en todos los niveles, especialmente en niñas, en adolescentes, en jóvenes. ¿Cómo contrarrestar las redes? Y bueno, habrá un momento en que se les va a chispotear algo en la cabeza. Sí. ¿Quieres que te haga otra pregunta? Pero una fácil. Algo, Fácil. algo que pueda dar una respuesta. Mira, eh, bueno, mira, Soy honesta en mis respuestas, ¿eh? si tú me permites que Andrés preguntó otras dos cosas que no tienen nada que ver, si tú me dejas, yo le puedo responder, ¿no? Dale. A una por lo menos, que es la respuesta que dice de dónde salió llamar trabajo sexual a la prostitución. Y yo le puedo contestar por lo que yo sé que eso lo inventaron en los 70 en Estados Unidos, una cosa, un grupo de mujeres que defendían el trabajo sexual, que eran el grupo Coyote, les decían, las Coyote, el grupo Coyote. Y Y luego había hay ¿eh? una autora, perdón, una autora que se llama Gail Patterson, que es una norteamericana. ¿Mm? Carol Lake, Carol Lake, Carol Ah, Lake es creo que es Carol eh, Lake, hay pero varias, hay varias. Gail Patterson de la misma época, más o menos. sí. Y luego pregunta él también, que es muy inquisitivo con sus preguntas, pregunta por qué estas dos personas que son Gail Rabin y la otra que no me acuerdo cómo se llama, o el otro que ahora no encuentro Pat Califia creo que es, bueno otra persona transexual, o sea, hombres transexuales. Bueno, Gail Rabin no sé si es hombre transexual. No, no. Patsy. Bueno, que son estas dos personas que bueno, que están desde la academia. Se les ha dado mucho bombo y platillo, sobre todo a Gail Rabin, que tenía un artículo muy bueno, tráfico de mujeres, ¿no? Pero después ya empezó con el tema de considerar la prostitución como una opción sexual. O sea, mezcló la prostitución en esa pirámide que inventó ella, él la mezcló como que eran personas que, bueno, que estaban siendo reprimidas, igual que que las lesbianas, igual que los gays, igual que pues, los que tienen sexo intergeneracional, porque estas son dos pedófilos, evidentemente. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué desde la academia se las ha encumbrado tanto? Eso yo no te lo puedo contestar, que te conteste Silvia, que es académica. Gay Rabin escribe en 1975 el artículo que acabas de citar, Tráfico de Mujeres, que fue un artículo que no hay facultad, universidad, Estados Unidos, América Latina, qué sé yo, que no lo haya leído. Gay Rabin era muy, muy conocida. ¿Eh? Ese artículo la hizo famosísima, pero además, bueno, ha escrito otras cosas. Actualmente es una persona millonaria, anda en autos descapotables y todas esas cosas, y defiende sobre todo el sadomasoquismo. Ahora, ese artículo que yo cité, que se llama Reflexionando sobre la sexualidad femenina de 1985, publicado en un libro español que se llama Placer y Peligro, un libro de La Sal, publicado, bueno, lo estuve buscando porque no me acordaba en qué año fue publicado y no lo Ahora te lo encuentro, busco yo, sigue. pero es de los 80 más o menos. Es un libro donde confrontan ambas posiciones y el artículo de Gay Rabin yo lo daba a leer en mis clases de la facultad. Es muy bueno, ¿m? Muy bueno en tanto ella analiza la jerarquización sexual y
en la que pone en la cima el matrimonio monogámico, heterosexual, y va poniendo debajo distintas formas de sexualidad que en estas sociedades se denigran y se desprecian. E incluye el sexo intergeneracional e incluye el sexo comercial. Yo me pregunto, ¿por qué lo incluyo? ¿Por qué incluyo estas dos categorías? Evidentemente, porque bueno, ella está convencida de que los niños tienen sexo y pueden tener sexo con los adultos y viceversa, y porque, bueno, considera eso, pero como les dije, cuando ella dice el sexo comercial, el sexo, sí, sexo comercial tiene una dimensión comercial, que no la tienen el lesbianismo, el homosexualismo, el travestismo, etcétera. em, Dije, eso no lo explica, no lo explica. Y si yo dije cuando hablé, si alguien entiende por qué ella, por qué no, si aparece alguna explicación en ese texto, que es un texto largo, como de 60 páginas, me lo dice porque yo les juro que en serio no lo leí una sola vez ese artículo, lo leí varias veces, y a mí me había gustado mucho ese artículo. No es malo en otras partes, porque lo que hace es una crítica a fondo de la política sexual estadounidense y de la persecución de la homosexualidad, etcétera. Es excelente el artículo, pero tiene esta mierda, ¿m? Tiene esta mierda de la defensa sin justificar del sexo intergeneracional cuando, bueno, los chicos tienen sexualidad, pero no sexualidad que tenga una posibilidad de intercambiar en forma equitativa como una sexualidad adulta. Igualmente, el sexo, cualquiera sea, una prostitución heterosexual o homosexual, son la sexualidad. Hay una sexualidad de quien paga, que es el placer, y una sexualidad subordinada por dinero, en la que se enajena absolutamente la sexualidad propia. Entonces, yo desde mis valores que creo y llamo humanistas, no lo puedo admitir. A mí me da vergüenza ajena cuando algunas feministas, muchas feministas, lo defienden. Algunas lo hacen como transitoriamente, hasta que se logre eliminar la prostitución. Yo no lo acepto en ninguna condición. Claro. Y creo que, como vimos en el último cachito, y que lo dije tan rápido y con 3 diapositivas, y que traje lo de Judith Trincard, y que traje lo de Melissa Farley, y que se puede traer, yo les puedo traer entrevistas mías, de una entrevista en que no podía creer lo que me estaba pasando, haber estado charlando 6 horas con una mujer que había sido prostituida, etcétera, y que lloraba Claro. juntas y qué sé yo, y 2 semanas más tarde nos cruzamos, nos encontramos y no sabía quién era yo. Y yo sé quién es, pero bueno, no lo vamos a decir porque no, Ah, pero bueno, bueno, la han nombrado muchísimo en este chat. Te voy a hacer dos preguntitas o tres más, a ver si te da tiempo. Dice Marianélida, pregunta, ¿no crees, Silvia, que habría que romper esa relación entre prostitución y sexo cuando va más de patriarcado y capitalismo? bueno, es el mismo casamiento. Bueno, ustedes en España tienen un libro hermoso, que yo lo tengo, publicado en 1983, que se llama Patriarcado Capitalista, Feminismo Socialista, o algo por el estilo, ¿no? Y hay varios artículos del casamiento, varias autoras norteamericanas y de distintos países, entre este casamiento entre patriarcado y capitalismo. La prostitución es, si quieren, el extremo de lo peor del capitalismo y el extremo de lo peor del sexismo. ¿Mm? Porque sexismo puede haber en una relación, hablamos de heterosexualidad, por ejemplo, en que hay un desprecio, una desvalorización de la sexualidad de las mujeres, pero hay un intercambio, hay un cierto diálogo, aunque sea el 50%, digamos. La prostitución no hay diálogo. Más de una mujer te dice, cuando vos le decís qué dicen los tipos, te dicen, no hablan, gritan, ¿m? Dan órdenes. Y yo leí 150 entrevistas y yo decía, la tengo un año, ¿qué hago con esto? Todos decían lo mismo. ¿M? Y si hablo con mujeres también dicen cosas semejantes.
no hablan, gritan, dicen ponete, hace, tú, ta. Y si vos le cambiás el libreto, yo tengo, es decir, eh, un muchacho albañil que fue con el equipo de trabajo que cada 15 días iban con el capataz, cobraban y se iban al prostíbulo, ¿no? Y entonces él llega al prostíbulo y la primera vez que iba al prostíbulo, qué sé yo, le tocó una chica centroamericana acá en un prostíbulo de la provincia de Buenos Aires. A las 2 semanas va de vuelta y pide estar con esa piba, con esa... Y entonces se acerca y le dice, hola, ¿te acordás? Que... Y ella le dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, imagínate, 2 semanas, 8 tipos, 7 tipos, 14, qué sé yo, no sé cuántos cada día. ¿M? ¿Cómo se va a acordar de este muchachito simpático, agradable, que estaba fascinado? Eh, a ver, espérame, que me perdí lo que estábamos. Sí, patriarcado y capitalismo, eso es decir, es lo peor de ambas, es lo peor de ambos sistemas, ¿no? Sí. Pero lo que Y- pasa es que, escúchame, estamos en un mundo hoy, hoy, con la derechización que estamos viviendo en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, lo que se nos viene, y qué sé yo. Vamos a esperar que el capitalismo mejore. Yo hay ratos que me quiero bajar de este planeta, ¿no? Estaba pensando en decirle a Elton, ¿cómo se llama este que se peleó con Trump? Al dueño bueno, Elon Musk. ese. Elon Musk. Estaba pensando si no me llevan el cohete y me deja allá lejos, ¿Y porque qué te vas a ir a hacer honestamente con Elon Musk en un cohete? este Mira, mundo se hace insoportable, se y hace tú insoportable. no puedes ir en un cohete con Elon Musk y le arruinas el viaje. Mira, pregunta Diana. Dice, yo he visto que hay una correlación entre prostitución y adicciones y que los mismos proxenetas ofrecen las sustancias y las incitan al consumo para, como que para que lo hagan más llevadero. ¿Cómo solucionarlo? Mira, ese es un tema que ya en las entrevistas que hice con mujeres desde hace 20 años, 25 años, porque imagínense que la primera investigación que yo hice de prostitución es del 99, 2000, son 20 26 años ya, ¿no? O sea, yo he entrevistado mujeres prostituidas a lo largo de estos 25 años, en muchas ocasiones. Y ellas señalan dos cosas que aparecieron ya hace 25 años, ya existieron y mucho más ahora, que es el consumo de drogas y la pornografía, el uso de pornografía. Prácticamente no hay espacio prostibulario que no tenga una pantalla o 4 televisores o en cada habitación o lo que sea que no haya. Y, y la droga, bueno, digamos, he tenido historias de distinto tipo, por ejemplo, el ingreso a la prostitución por la droga, por ejemplo, el hecho se hacen dependientes, se hacen drogadictas, y la manera de saldar, de seguir consiguiendo droga, la manera de pagar una deuda o de pagarle la deuda al dealer, etcétera, es entrar al prostíbulo o prostituirse alguna vez, otra vez y termina en una cuestión organizada. La otra es en los prostíbulos donde no hay reglas, bueno, siempre hay reglas, pero donde la regla es atender a todo lo que se pueda, es insoportable. Y las mujeres dicen, o me emborracho o me drogo porque no lo aguanto. No lo aguanto, es inaguantable. Esto, bueno, le vamos a trincar la absoluta enajenación. Poneme lo que quieras, qué sé yo, ¿viste? Exacto. Inaguantable. ¿No? Y como en el Entonces, matrimonio, porque yo que atiendo víctimas todos los días, tú lo sabes, así de señoras que tienen que emborracharse cuando está por llegar el marido para acostarse con él porque no quieren, porque son unos hombres pues prepotentes y que sí o sí. tremendo. Y se toman tres pastillas y medio whisky antes, porque es que si no están borrachas o anestesiadas, da mucha relación Pero la más, prostitución con el matrimonio a veces, ¿no? pero Pero más allá claro, de eso, más allá de eso, la droga también es un negocio subsidiario de los proxenetas. ya, O sea, además de vender el vino, el whisky, no sé lo que venden las bebidas,
además de vender los preservativos, además de vender, qué sé yo, las marcachifles que puedan vender, venden droga también, venden droga. ¿M? Y eso es negocio. Entonces, ¿a quién le venden droga? También le venden droga a esas pobres mujeres que tienen esclavizadas ahí, que es parte de la explotación, digamos, porque, bueno, entonces, qué sé yo, terminan siempre deudoras, siempre... Ah, o sea, ¿Tienes para decir? Hay algo que es al proxeneta, como al capitalista, va por la ganancia. No va a pensar en el impacto de la droga en las neuronas cerebrales o en la subjetividad de las personas. No, no, hacen negocios. Entonces venden mierda, venden droga y venden lo que pueden. Todo lo que pueden lo venden. Si se los sapos les pagaran por los sapos, venderían sapos. y también lo que dice la Monse ahí, que muchos prostituidores cuando van a estar con la joven, con la señora, con la mujer, quieren que ella también se drogue con ellos. Y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Y no se quieren drogar, no se quieren drogar solos y Sí, también pero tienes que... confluyen varias cosas. En primer lugar, que la droga está disponible en el prostíbulo. ¿Por qué? Porque es algo más de lo que venden, algo más con lo que lucran. ¿M? Entonces, no es que entonces se lo dan para que lo soporte mejor, digamos. En algunos casos en eso, pónganse una mujer muy rebelde, una joven muy rebelde. Bueno, la pichicateamos para que se quede pelotuda, no reaccione, no quiere escaparse, no haga escándalos, no grite, porque las mujeres también reaccionan, hasta que llega un momento en que ya, bueno, por te vas acercando y ya, bueno, ustedes saben, hay suicidios, hay mujeres que se Claro, escapan, hay mujeres, hay de todo. Es decir, no podemos presentar una así, una escena única prostibularia, digamos, ¿no? Porque hay otra cosa que no se sabe, que no se dice mucho, y es la cantidad de mujeres que logran salir de la prostitución. La cantidad de mujeres que logran escaparse de aún de los prostíbulos más asquerosos, terribles y cerrados. Yo tengo montones de ejemplos, ¿m? De mujeres que se han escapado, tirándose de un primer piso, saliendo corriendo y no sé, mil malabares. Pero tengo historias, yo podría escribir un libro con esas historias. Y la verdad que un día me gustaría hacerlo. y te acuerdas aquella niña que se hizo abogada para, ¿no? Tenías tú en el libro, no me acuerdo si era en la niñez, una Eh, que... eh, bueno, esta chica era hija de Poder, era hija de una mujer prostituida claro, que terminó siendo la madama, bueno, la dueña de un prostíbulo, ¿no? Y ella la prostituye un proxeneta de un prostíbulo de a 2 cuadras, a los 13 años. Una piba hermosísima, inteligentísima. Y cuando yo la entrevisté, fue la misma madre que la denunció al otro proxeneta para sacarla, porque no quería que la prostituyeran. Y ella a mí me dijo, no, ella me dijo acá, yo voy a estudiar abogada. Pero hay otra que fue prostituida por, ahora me acordé, por un tipo que era comisario, Sarmiento, el comisario Sarmiento, y era el padre, era el no, padre biológico, sí, era el era el padre padre biológico, sí, pero la madre era una mujer prostituida, no era la esposa no. legal que tenía. Bueno, la prostituyó desde los 12 hasta los 15 o 18, ya no me acuerdo, y años más tarde, una amiga que conocía esta historia, una periodista, porque bueno, yo para llegar a ciertos lugares me ayudaban mujeres prostituidas, periodistas, yo entré a varios prostíbulos, eh, y esta me dijo, se recibió de abogada. Y entonces, y salió una entrevista en el diario Clarín, donde ella algo da a entender de su historia. Yo sabía un poco más de lo que decía el diario, y le pedí a mi amiga periodista que le dijera que yo quería entrevistarla, y no quiso, no quiso. Pero yo estaba tan contenta, porque a ese padre lo metieron 10 años preso, ¿eh? El comisario me acuerdo hasta el apellido, de los pocos casos que me acuerdo el apellido, ¿no? Mm. No, esas historias son conmovedoras realmente, ¿no? Y quiero terminar con una pregunta de Mónica, que es una, pues bueno, una compañera
que participa en muchos seminarios y formaciones, cuando tú estabas explicando las diferentes autoras al principio, ella no dice que no entendía la relación entre homosexualidad con identidad sexual. Bueno, homosexualidad es sí una manera, es una modalidad de la sexualidad. Hay personas que se enamoran y son atraídas sexualmente por una persona de su propio sexo y otras son atraídas por personas de otro sexo. Digamos, tomando muy simplemente este, la diferencia entre mujeres y varones, digamos, ¿no? Una cosa es enamorarse, yo mujer me enamoro de una mujer y me defino. Hay mujeres o varones que no necesariamente consideran que el tipo de sexualidad que tienen es su identidad. Y autoras como, por ejemplo, bueno, una italiana muy famosa que ahora no me acuerdo. Hay cosas, es decir, la identidad es un tema bastante complejo y tiene que ver, para mí, en parte con la sexualidad, pero también tiene que ver con el momento en que se nació, con la historia, con el contexto, con la clase social, con la ciudad donde vivís, con el país en el que vivís. Es decir, hay un montón de cuestiones culturales, históricas, situacionales, contextuales, incluida la sexualidad, porque también la sexualidad es algo cultural, digamos, ¿no? Pero también hay pulsiones, yo no soy psicóloga, pero hay cosas que van más allá de la cultura, no es pura cultura. ¿M? Y entonces hay personas que se definen como sexuales, otras se definen como bisexuales, porque le pueden gustar tanto un sexo como el otro sexo. ¿M? Pero hay personas, y entonces no se definen como bisexuales, entonces es como una definición de su manera, de cómo son como personas, como identidad, digamos, ¿no? En cambio, espera, eso es identidad sexual. Yo considero que la identidad es más compleja, pero incluye la sexualidad. No, bueno, sí, pero es que ahora se utiliza mucho, ¿no? Cuando te dicen define cuál es tu identidad, a mí me dicen qué eres y yo digo, yo qué sé, soy republicana, agnóstica, no sé qué. Pero hay veces que, no, ya lo primero que se pone como tu identidad es tu orientación sexual. Yo tampoco entiendo mucho por qué te tienes que definir, porque aparte que se supone que la orientación sexual no es fija, ¿no? Puede cambiar. No, no sé yo esa manía, pero es que la Gail Rabin también tiene mucha culpa, porque ya en ese triángulo, bueno, en esa pirámide que hacía, mezclaba tantas cosas, ¿no? Y creó tanta confusión entre lo que es identidad como persona, identidad sexual, orientación sexual. Ya, Ahora mismo en el colectivo el LGTBI Queer Plus, yo veo que mezclan lo que es una orientación sexual con lo que es la transexualidad, ¿no? ¿Qué tiene? O sea, no entiendo yo mucho qué tiene que ver ser transexual con ser lesbiana, o sea, no, mezclándose esas cosas, pero tampoco lo entiendo todo ese batiburrillo. Mira, dice Mónica que es antropóloga, que lo mezclan todo. Sí, porque yo realmente no sé mucho por qué en el colectivo tienen que estar mezcladas tantas cosas y luego a las lesbianas las tienen ahí arrinconadas, a las que quedan, ¿no? Eh, hay algo que es muy confuso. Ese colectivo considera que las lesbianas no son mujeres, por ejemplo. bueno, Entonces ahí ya hay una cosa que por lo menos a mí me hace ruido. Yo personalmente lo que entiendo que la sexualidad es diversa, ¿no? Y entonces cada persona puede tener la sexualidad que más le va, ¿m? Pero que eso puede coincidir con identidades totalmente diferentes. ¿M? Este, la autora que yo quiero citar es Teresa de Lauretis. Teresa, uy, la pobre. ¿eh? No, bueno, yo no sé si ella fue tan creadora del movimiento queer, no lo sé si fue tan creadora realmente. Ella fue creadora del concepto queer y en Argentina, en un teatro, en que hizo una conferencia frente a unas 800 personas,
dijo, si hubiera sabido el impacto que iba a tener ese concepto, no lo hubiera inventado. ¿No? Tengo la conferencia grabada. Teresa Lauretis dice, hay dos géneros, varón-mujer, y sexualidades diversas. Cuando a ella le preguntaron, ¿vos sos lesbiana? Dijo, yo soy mujer. Vive hace 30 años con una mujer. Y es decir, ella tiene ese concepto. Y además existe el hermafroditismo. ¿Mm? Pero el colectivo, en última instancia, lo que puede traer de nuevo son la asexualidad, pero que es más vieja que la puta. O sea, hay grupos asexuales hace muchos años, muchísimos años. No sale de lo femenino y lo masculino. Hay travestismo masculino, travestismo femenino. Y después, bueno, bisexualidad, ¿no? Y el tema del hermafroditismo, que es todo un tema, ¿no? Y que en parte ese movimiento reacciona a políticas espantosas frente a las niñas o niños o personitas hermafroditas, o sea, que no eran ni niños ni niñas, por las cirugías que se hicieron y por toda una serie de cosas. Pero bueno, es complejo el tema, es complejo el Sí, tema. a mí realmente últimamente me importan más que las identidades o los colectivos a los que cada uno pertenece. Me interesa más cómo se posicionan con respecto a determinadas cuestiones, como por ejemplo a la abolición de la prostitución, del porno, de los vientres de alquiler, etcétera. Hay una filósofa ahí en Argentina que se llama María Jesús Binetti o María José Binetti, no, lo siento, no recuerdo, ¿no? Que está haciendo unas críticas bastante interesantes, pero más que a los colectivos, a lo que los colectivos de alguna forma defienden. Y digo porque en el curso este en el cual tú estás participando como parte del curso y que yo daré 2 sesiones más, voy a nombrarla porque ella realmente dice cómo desde el colectivo, bueno, desde la diversidad o desde aquellos, si me escucha Diana, me mata, pero bueno, aquellos principios de Yacuyarta, o no, no me acuerdo el nombre, como en nombre de la diversidad familiar, ¿no? Se solicita tanto que se regulen los vientres de alquiler en nombre de la diversidad familiar, de desbiologizar a las personas para que dejen de ser hombres y mujeres y así romper con, pues y bueno, básicamente que desbiologizarte y hacer vientres de alquiler es prácticamente, pues, yo qué sé, anticapitalista, o sea, unas locuras, ¿no? Pero bueno, lo tocaremos en la última sesión del curso, ese tema, porque le tengo que dar más vueltas. Ahora, como ya nos estamos pasando y si no la grabación se hace muy larga, pues ha estado muy bien. Yo lamento mucho que el Zoom que nosotros tenemos o cualquiera no aguante que haya 250 personas hablando. Y entonces yo recojo las preguntas, pues dentro de la subjetividad, que recojo las que más me gustan, también las recojo, pues intento hacerlo lo mejor posible, porque el chat no permite copiar y pegar, entonces tengo que estar anotando en un cacho de papel. Y espero, pues, y se hace lo que se puede. Un beso, querida Silvia, y un beso a todas las chicas y los chicos que se han conectado hoy. Así que, nada, Bueno, bueno, yo hasta también, muchas luego. gracias y lamento a veces no tener respuesta. No, claro, sí, no vamos a tener respuesta a todo, se van dando, se va viendo de a poco. Así que bueno, pues muchas gracias. Si quieres, puedes parar de grabar y leer en el chat que te están mandando millones de gracias todas. Bueno, voy a cerrar para grabar, porque Bueno, adiós, cariño, nos vemos pronto. ustedes lo recogen en la nube, entonces. Sí, y el chat después te lo puede pasar, Calo, para que leas todos los agradecimientos bonitos que te mandaron, ¿ok? Bueno, dale. Bueno, Chao. chau, chau.